Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria que nos han hecho llegar a la Defensoría General de la Nación para participar de esta reunión. Siempre es interesante que legisladores y legisladoras tengan interés en escuchar a funcionarios técnicos en las áreas de nuestra competencia. Así que agradezco la invitación en nombre de la Defensoría General de la Nación. Lamentablemente el señor Lim no está con nosotros. Esta es la primera reflexión obligatoria. El peticionario, la víctima de este caso, falleció esperando justicia. Esto siempre es grave en un país como el nuestro. Nosotros no podemos, no debemos permitir que las personas mueran esperando justicia. Esta petición se presentó en diciembre del 2002 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de haber transitado todas las instancias judiciales argentinas. Desde entonces y hasta el 2018, el caso estuvo atravesando distintas conversaciones, distintas posibilidades de resolverlo a nivel internacional. En el 2018 finalmente se adopta el informe de fondo en este caso, que es el informe, para quienes no estén muy habituados al lenguaje de los organismos internacionales, es el informe que dicta la Comisión Interamericana, en el que resuelve que un Estado, en este caso nosotros, somos responsables por la violación de la Convención Americana. Antes del dictado del informe de fondo hubo otras instancias de solución amistosa. Yo vengo participando en este caso casi desde que nació. Tengo más de 25 años de defensora pública, así que lo conozco desde sus orígenes. Participé en muchas instancias de solución amistosa, en distintos organismos de Estado, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en la Cancillería, en fin. Hicimos muchos proyectos de ley, incluso uno lo hizo la Defensoría General de la Nación, y siguieron pasando los años. En el medio falleció el señor Lim. ¿Qué sucedió desde el 2018? En el 2018 se dicta este informe de fondo. La Comisión dictamina que la Argentina es responsable internacionalmente por haber violado varios artículos de la Convención Americana. Ya los mencionó la doctora Garrigós, pero básicamente el artículo, en lo que nos importa para este proyecto de ley, el artículo 8 de la Convención Americana, que es el artículo que regula las garantías que hacen al debido proceso, o sea, que hacen que un proceso sea justo. Cualquier proceso de cualquier tipo que incumpla esas garantías es un proceso injusto porque afecta al debido proceso y por lo tanto es violatorio de nuestra Constitución Nacional y de la Convención Americana. ¿Qué sucedió? A partir de ese informe de fondo, el paso siguiente es que el caso pase a conocimiento de la Corte Interamericana, que vayamos a juicio. La Defensoría General de la Nación representando al peticionario, hoy fallecido, digamos, con poder de su hermano. Lo que sigue es el juicio, lo que sigue es ir a la Corte y lo que sigue es una condena a la República Argentina. Estamos a un paso de eso. El informe de fondo habilita el pasaje del caso a la Corte Interamericana. ¿Por qué todavía no pasó? Porque el Estado argentino nos solicitó una instancia de negociación para evitar el juicio internacional. En eso estamos. En el marco de esa instancia de solución, que ya no es más de solución amistosa porque hay un informe de fondo, sino una instancia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión ordenó a la Argentina que para evitar el pase a la Corte tenía que hacer varias cosas. La más importante, la más difícil, es la adecuación normativa, la que estamos hoy discutiendo aquí. La otra es una indemnización, siempre es más sencilla, pero adecuar las normas a los estándares que los organismos internacionales nos imponen siempre es un problema. Entonces, el Estado nos ofreció una nueva instancia de cumplimiento de las recomendaciones, nos dijo que había voluntad de cumplir con lo que la Comisión Interamericana había establecido, y en ese contexto de esa negociación se arribó a este proyecto. Este es un proyecto de acuerdos, digamos, no es lo que nosotros vamos a pedir si vamos a la Corte. Si este caso pasa a la Corte,
Por supuesto, nuestra posición estratégica es otra, la posición de los peticionarios es otra. Vamos a ser mucho más fuertes en nuestros reclamos, incluso en nuestros reclamos normativos. Reitero, este es un proyecto de acuerdos que estamos dispuestos a cumplir. Como en cualquier acuerdo, la Defensoría General de la Nación cedió algunas pretensiones, incluso en materia normativa, y el Estado cedió otras en materia normativa. Hay algunos acuerdos que son esenciales para nosotros, ahora los voy a mencionar, esos son innegociables. Otros que dijimos, bueno, para mejorar la ley, este proyecto mejora sensiblemente la ley vigente, aceptemos esta reforma, que es una buena reforma. Esto no estoy diciendo es una reforma a medias tintas, no, es una buena reforma. ¿Podría ser mejor? Sí, claro, podría ser mejor. Sería más costoso que fuese mejor. Esta es una reforma posible y buena. Entonces, ¿qué sucedió? Esta reforma, este proyecto lo hicimos hace un año que ingresó al Parlamento. En un año nada sucedió y nosotros somos los peticionarios, nosotros representamos a una persona que ya no está, pero la seguimos representando. No podemos darnos el lujo de extender esto. Ya pasaron 20 años, señoras y señores, 20 años esperando justicia. No podemos seguir esperando mucho más. Entonces, lo que hicimos es pedirle a la Comisión que acorte los plazos de las prórrogas, porque veníamos estando de acuerdo con que se le otorgue al Estado una prórroga y otra y otra. Ya las últimas dijimos, acortemos los plazos. Esta es la prórroga que vence ahora en agosto. Si antes del vencimiento de esa prórroga no tenemos un avance real, no palabras, un avance concreto en materia de adecuación normativa, nuestra obligación institucional, nuestra obligación como representantes es pedirle a la Comisión que el caso avance. Porque hace un año que estamos esperando que avance este proyecto de ley. Esto en términos del informe de fondo que dice que la Argentina es responsable ya tiene 4 años. Hace un año que hicimos este proyecto. El señor Lin no está, pero hay muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres detenidos que están atravesando las mismas situaciones que atravesó el señor Lin. Entonces, para no derivarme demasiado en estas cuestiones, que son muy conocidas, sí llamar la atención de todos y todas sobre algunos aspectos centrales que es necesario reformar de la ley. Sería interesante tal vez empezar por decirles, sin pretensión de ser muy técnica, obviamente las cuestiones técnicas estoy luego dispuesta a profundizarlas en lo que necesiten, decirles por qué la ley vigente no sirve. ¿Por qué la ley vigente es contraria a la Constitución Nacional? Por muchas razones, pero incluso una histórica. O sea, el capítulo 4 de la Ley de Ejecución de las Penas es prácticamente una copia del decreto Ley 412 de 1958. Cuando se hizo la Ley de Ejecución Penal, ese capítulo prácticamente se trasladó del viejo decreto ley. Miren de qué estamos hablando, una norma que tiene génesis en el año 58. ¿Qué se le agregó cuando se hizo la 24660? Un derecho al recurso, una revisión judicial que no satisface ni mínimamente los estándares que el sistema interamericano exige. Si en algo el sistema interamericano ha tenido un desarrollo fenomenal en las últimas 2 décadas, es en el contenido del derecho al recurso. Digamos, hoy es un tema que yo litigo ante el sistema interamericano, yo soy defensora interamericana y llevo casos contra distintos estados, no solo contra Argentina, contra otros países también. Cada vez que nos toca un caso de derecho al recurso, los que litigamos decimos, bueno, esto ya está todo dicho, porque ya está todo dicho, ya la Corte y la Comisión, incluso nuestra Corte Suprema, ha establecido claramente cómo debe ser un recurso. Y un recurso tiene que ser simple, efectivo, práctico, sencillo, con una cantidad de detalles que no vienen al caso, pero esencialmente tiene que ser efectivo. Si nosotros tenemos una legislación vigente hoy que dice que cuando una persona la sancionan en la cárcel y apela esa sanción, el juez puede o no resolver, según tenga ganas, eso es lo que dice la ley, y que si no resuelve transcurrido determinado tiempo se entiende que la sanción quedó convalidada. Digamos, este es un mecanismo que es insólito en cualquier país de la región. Pero además, la ley vigente tiene un efecto, le atribuye al recurso un efecto que es inadmisible. Y es que no suspende la ejecución. Entonces, a una persona que la condenan a 10 días de aislamiento y apela, la apelación se resuelve a los
30 días con suerte, y ya cumplió su condena. Entonces, ¿qué sentido? ¿Cómo vamos a decirle al sistema interamericano que ese recurso es un recurso efectivo? ¿Efectivo para qué? Si la persona ya cumplió toda su sanción. Este es un principio básico en materia de recursos, que el recurso debe tener efecto suspensivo. Así que esa es una de las cuestiones centrales que para la Defensoría General no se pueden negociar. Pero no se puede negociar porque además el sistema entero de derechos humanos nos dice que no se puede negociar, que el recurso tiene que ser efectivo. La otra gran reforma, porque para no agobiarlos con el tiempo no vamos a hacer un punteo de toda la ley, la otra gran reforma es asegurarle a las personas el derecho de defensa. La ley vigente no lo asegura. Y porque la ley vigente no lo asegura, es que la mayoría de las sanciones que impone el sistema penitenciario se caen, se decretan nulas, porque no hay derecho de defensa. Entonces, a quien le importe que el sistema sancionatorio al interior de los espacios de encierro funcione, tiene que modificar esta ley. Porque lo cierto es que hoy, con la legislación que tenemos para los abogados y las abogadas, es muy sencillo pedir que todas esas sanciones se declaren nulas por incumplimiento del debido proceso. Entonces, ¿qué trae la nueva ley? ¿Qué trae el proyecto que queremos que se apruebe en algún momento? Muchas reformas, pero estas dos son centrales: el efecto suspensivo del recurso y además garantizarle a las personas el derecho de defensa desde el momento uno. Un derecho de defensa real, efectivo, no ficto, porque un derecho de defensa que sea un como sí, disculpen el lenguaje, va a ser también inhabilitado por el sistema interamericano, que ya tiene dicho, ya se lo dijo a El Salvador, se lo dijo a Guatemala, se lo dijo a muchos países. Señores, una defensa que no es efectiva no es una defensa. Entonces, eso es un proceso sin defensa. ¿Y por qué tiene que haber derecho de defensa, derecho al recurso, etcétera, etcétera, en un proceso administrativo? Se preguntarán algunos o algunas. Bueno, pues porque los procesos administrativos de carácter sancionatorio tienen las mismas garantías que los procesos penales. Esto lo viene diciendo la Corte Interamericana desde el caso Baena contra Panamá. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Lo dijo incluso nuestra Corte Suprema en un caso muy viejo, en los años 70, en el caso Marchal. Los procesos sancionatorios tienen que tener las mismas garantías que los procesos penales. Entonces, nuestro sistema legal en materia sancionatoria penitenciaria es absolutamente contrario a la Convención Americana, a nuestra Constitución y a todos los estándares que se desarrollaron a partir de esas normas. El último punto relevante, o muy relevante, de la reforma es quién va a ser la autoridad para sancionar. En la ley vigente, el que sanciona es el director. Tenemos un problema serísimo en ese modelo en materia de independencia del juzgador, porque es la persona que dirige, la persona que juzga, la persona que sufre el daño, en fin, ahí hay un problema para los abogados muy fácil de litigar. Entonces se creó una figura que es la Comisión de Disciplina, integrada por 3 funcionarios del mismo rango, ya que el director no puede estar, porque si tenemos al director y 2 subordinados es lo mismo que nada, 3 funcionarios del mismo rango, con la condición de que uno de ellos debe ser abogado. Bueno, creo que se me fue el tiempo, ¿verdad? Dicho esto, quedo a disposición para cualquier otra pregunta que pudieran tener a continuación. Muchas gracias.